Los 954 millones de los cuales estamos hablando corresponden a dos terceras partes de ese plan configurado a partir de la plataforma de la OIM y ACNUR, que corresponde a más o menos 1.400 millones de dólares. Es decir, esas donaciones que se anunciaron ayer van directamente a esa cuenta. Ahora, los 600 que son créditos, esos no son necesariamente parte del primer llamado que hace esta plataforma. Ok, entonces eso va a esa cuenta, los 954 va a esa cuenta, lo que quiere decir que se reduce un poco. Ahora, esto por supuesto todavía falta dinero, pareciera que fuera mucho, pero a las necesidades de los países que están acogiendo a esos 5.7 millones de venezolanos resultaría todavía insuficiente, porque siguen saliendo venezolanos, sigue siendo una crisis dura para los países de acogida, sobre todo. ¿Cómo pueden resolver estos problemas? ¿Cuánto pueden resolver con este dinero que les va a llegar? Sí, sin duda son resultados mixtos. Como bien ya lo decíamos, son aproximadamente dos tercios de lo que se necesita para 2021. Y eso entonces entendido en el contexto político y tanto de la COVID-19 como de la inclusión entonces de diferentes gobiernos que siguen estando interesados en el porvenir pues, de los migrantes venezolanos, tanto en la región como en otros lugares del mundo. Aquí lo importante es tratar de entender que en este momento ya en la situación de emergencia le ha dado lugar a tratar de entender el asunto en términos de integración. Cuando uno comienza a hablar de integración, los mecanismos de financiación también comienzan a cambiar. Ya el foco, si bien sigue siendo muy importante el asunto de la cooperación internacional de las grandes potencias, también es necesario que los países receptores, los que ustedes mencionaban en la nota, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, que son los principales receptores de personas, también desarrollen capacidades de recaudo fiscal, por ejemplo, de los mismos migrantes, también desarrollen proyectos productivos para que estas mismas personas comiencen a contribuir a sus mismas sociedades de recepción y con esto entonces se pueda gestionar la migración ya en el mediano y largo plazo. Ya el momento de crisis, si se quiere llamar de esa forma, digamos que ha comenzado a abrirse a una migración que es ya mucho más permanente, que tiene una orientación tanto económica como social en clave de integración. Y eso es lo que ha venido cambiando y el ánimo político, como lo podíamos percibir ayer en la reunión, pues también ha ido ampliándose. Me llamó la atención algo que dijo la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, anfitriona de la conferencia. Dijo, no es una crisis que ha capturado la atención del mundo como otras crisis, aunque para los países de acogida es una carga pesada. Y ella dijo que es la crisis migratoria más grande de la región, la segunda más grande del mundo, luego de Siria. Y entonces ACNUR dice que alerta que la crisis migratoria venezolana está en un momento crítico. ¿Por qué el mundo no la ha considerado como lo que es, Mauricio? Bueno, son varios los temas que se entrelazan acá. Hay un asunto que es geopolítico y es que las otras crisis que la ministra mencionaba y que ACNUR también ha venido mencionando, una de ellas es Siria, otra tiene que ver con el Cuerno de África, otro tiene que ver entonces en Bangladesh con el asunto del Rohingya, pero son crisis que hacen parte, sobre todo la del Mediterráneo y la del Medio Oriente, hacen parte del vecindario mucho más cercano a las potencias como la Unión Europea. En el caso de Centroamérica, esa crisis está mucho más cercana a las fronteras territoriales de los Estados Unidos. Entonces, cuando uno evalúa esto y se da cuenta que en el caso de la migración desde Venezuela, el foco de atención hoy en día es Sur, Centro, América y el Caribe, ahí el interés político cambia. Entonces, cuando usted ve quiénes son los que impulsan estas conferencias, Canadá ayer, hace un año la Unión Europea y España, son estados que tienen una vocación humanitaria en términos de política exterior como un recurso de acción hacia afuera, pero usted no ve entonces que haya una decisión mucho más profunda para tratar de cambiar los elementos estructurales detrás de la migración. Entonces, eso explica el interés tanto político como la inversión que han puesto estos países donantes, que es mucho más amplia en otros lugares del mundo, como lo citaba ayer la ministra,
en comparación a lo que está pasando hoy en día en Centro y Suramérica. Pero por supuesto que la escala, cuando usted se pone entonces a comparar el número de personas que están ahí, las situaciones, el asunto de derechos humanos, las limitaciones, sin duda alguna que estamos hablando pues de una situación, de una construcción en términos humanitarios muy amplia. Entonces, además de todo el asunto económico, además del recaudo, ayer era muy importante volver a poner en la agenda internacional de aquellos estados que ven el humanitarismo con buenos ojos de la situación actual. Son estados hoy en día en Sudamérica de renta media, los cuales son pues, los principales receptores, y eso implica que haya unas constricciones adicionales en términos económicos, en términos sociales, en términos institucionales, y esa es una de las sí, quizá la más importante contribución de estas conferencias, y es volver a impulsar el tema de la migración venezolana localizada en el hemisferio occidental en la agenda internacional de las potencias mundiales.